Trump pensó que Canadá se dejaría. Estaba completamente equivocado. Cuando impuso aranceles a Canadá, probablemente esperaba algunas quejas, un pequeño empuje, tal vez. Pero en cambio, Canadá contraatacó con fuerza. ¿Y ahora? Está amenazando algo que Trump nunca vio venir, el acceso de Estados Unidos a Alaska. Así es. Un movimiento audaz de Canadá podría hacer que Alaska se sienta mucho menos estadounidense. Alaska es un estado enorme. Más de 660,000 millas cuadradas de naturaleza salvaje, glaciares y una de las geografías más impresionantes de Estados Unidos. ¿Sabes qué más es impresionante? Alaska es uno de los únicos dos estados que no están conectados por tierra con los llamados Lower 48. Básicamente, estamos hablando de un primo lejano de Estados Unidos, allá arriba, separado por una gran extensión de territorio. ¿Y adivina quién juega un papel enorme para asegurarse de que Alaska siga siendo parte de Estados Unidos? Exacto, Canadá. El único acceso terrestre de Alaska al resto de Estados Unidos pasa por el Gran Norte Blanco. Para ir de Alaska al territorio continental, tienes que pasar por Canadá, ya sea por carretera, tren o mar. El transporte aéreo es la única excepción, pero incluso eso es complicado. Aunque es posible volar directamente desde algunas ciudades estadounidenses, la mayoría de los vuelos todavía necesitan cruzar el espacio aéreo canadiense. Así que, a menos que estés dispuesto a tomar una ruta muy indirecta, es imposible escapar de la presencia de Canadá. Esto aplica especialmente al transporte terrestre. Alaska comparte una enorme frontera de más de 1,500 millas con Canadá, desde el helado océano Ártico hasta el Pacífico. Tiene al territorio de Yukon y a la Columbia Británica en su lado este, y todo el tramo es una vasta extensión de terreno que hace que muchos se pregunten por qué alguien querría vivir allí. Pero bueno, es hogar de más de 740,000 personas, así que de alguna manera lo logran. Ahora bien, esa frontera no es una línea ordenada y amigable como la mayoría de las fronteras internacionales. En algunos puntos es prácticamente invisible, como en la cima del monte San Elías, que se eleva a más de 18,000 pies sobre el nivel del mar. En otros lugares, es más como un gigantesco campo de obstáculos. Por eso la Comisión de Límites Internacionales tuvo que atravesar algunos de los paisajes más remotos y hostiles del planeta solo para marcar esta frontera. En algunas áreas, cortaron bosques y montañas con conos metálicos. En otras, la línea atraviesa montañas donde nadie en su sano juicio querría construir nada. Aún así, la frontera está ahí, marcada y crucial para todo. La locura de esta frontera subraya la importancia de las carreteras que conectan Alaska con Canadá y, por ende, con Estados Unidos. En esencia, Canadá tiene el poder de mantener como rehén a este estado de una forma en que nadie más podría hacerlo. Y créenos, Canadá lo sabe bien. Entonces, ¿qué está haciendo Canadá con su papel de guardián de Alaska? Pues está apuntando a los camiones que intentan llegar desde Estados Unidos a Alaska. No es todo Canadá quien está aplicando esta medida, sino principalmente una provincia, Columbia Británica, la potencia del oeste canadiense. Esta provincia comparte su frontera norte con Alaska, convirtiéndose en el enlace terrestre clave entre el estado y el resto de Canadá. Sin Columbia Británica, Alaska sería prácticamente una entidad aislada, sin acceso a transporte terrestre. Y si el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, se sale con la suya, los camioneros estadounidenses van a experimentar este aislamiento en carne propia. Eby se prepara para imponer peajes a los camiones comerciales que viajen por la provincia rumbo a Alaska. Los peajes, normalmente, son tarifas para usar ciertas carreteras, puentes o túneles, que suelen destinarse a financiar infraestructura o controlar el tráfico. Pero en este caso tienen otro propósito, limitar el acceso de Estados Unidos a Alaska. Si se implementan, estas tarifas añadirían costos significativos a los envíos hacia el norte, encareciendo y dificultando el transporte de bienes desde el territorio continental hacia Alaska. Son una respuesta directa a los aranceles de Trump, y Eby lo ha dejado claro. Aunque quizá no entren en vigor de inmediato, sirven como un disparo de advertencia.
Columbia Británica está lista para complicarles la vida a los camioneros estadounidenses si la guerra comercial sigue escalando. Canadá no se va a quedar de brazos cruzados absorbiendo el golpe económico sin devolverlo. Y no se trata solo de dinero, este movimiento podría crear un gran dolor de cabeza logístico. Alaska depende de esa ruta terrestre para la mayoría de sus bienes, y sin ella enfrentaría graves escaseces. Los más afectados serían los productos frescos y el petróleo, según el senador estatal Robert Myers, quien además es camionero y sabe de lo que habla. Cuando le preguntaron sobre los peajes, dijo: si quieres que algo llegue rápido aquí, lo pones en un camión, no en una barcaza. Eso sí, tampoco significa que Canadá esté saturado de camiones hacia Alaska todo el día. De hecho, el tráfico de camiones hacia el estado no es tan intenso como en el resto de Estados Unidos. Según la Asociación de Camioneros de Alaska, el 57.8% de la carga manufacturada se transporta por camión en el estado, lo que equivale a unas 13,000 toneladas diarias. La cifra es más baja porque Alaska no funciona como la mayoría de los estados en cuanto a transporte, depende más de barcos y aviones, debido a su naturaleza remota y la dificultad de acceder por tierra. Además, el papel de los camiones en Alaska es más especializado. Según el Sistema Nacional de Carreteras, los camiones en Alaska se centran en mover mercancía desde puertos y aeropuertos hacia zonas industriales y consumidores, en lugar de recorrer largas distancias con grandes volúmenes de carga como en el resto de Estados Unidos. Por eso, el estado tiene solo unas 2,200 millas de carreteras designadas dentro del sistema nacional, lo que representa apenas el 12.6% de su red pública total. Es una red limitada, con menos tráfico de carga que otros estados. Esto significa que los peajes de Canadá afectarían un segmento crucial pero relativamente pequeño del transporte. Eso, claro, si Columbia Británica logra implementarlos en primer lugar. Para conseguir esa victoria simbólica, tendría que superar un complicado campo minado legal y logístico. Primero, la parte legal. El sistema propuesto de peajes enfrenta un gran obstáculo, un tratado existente entre Canadá y Estados Unidos. Específicamente sobre la carretera de Alaska. Esta carretera, de más de 1,300 millas, sirve como la principal ruta terrestre entre Alaska y el resto del país. Construida durante la Segunda Guerra Mundial como ruta militar, hoy es la conexión terrestre vital para residentes, industrias y turistas. Cruza algunos de los paisajes más remotos y duros de Norteamérica, con climas y condiciones que la hacen parecer más un reto de supervivencia que un paseo escénico. Pero aquí está el problema: bajo este tratado, Canadá tiene prohibido imponer peajes en cualquier parte de la carretera usada para transportar bienes entre Estados Unidos y Alaska. El artículo 2 del tratado lo dice claramente: Canadá no impondrá ningún peaje de carretera, ni permitirá que se cobre tal peaje por el uso de dichas carreteras por vehículos o personas. Y esto incluye no solo tarifas directas, sino también cargos indirectos, bloqueando de facto los peajes en esta vía. El objetivo es garantizar un transporte fluido e ininterrumpido en esta ruta crítica, que es el único vínculo terrestre entre Alaska y el resto del país. El acuerdo de 1977 también asegura que Estados Unidos y Canadá mantendrán juntos la carretera de Alaska. Estados Unidos financia la reconstrucción y Canadá su mantenimiento. Agregar peajes violaría los términos y complicaría esta cooperación. Eso significa que la propuesta de EBI podría violar acuerdos internacionales y obligar a Columbia Británica a enfrentar una batalla legal y diplomática. Pero dado lo decidida que parece estar la provincia, no sorprendería que su primer ministro buscara algún vacío legal para salirse con la suya. Al fin y al cabo, EBI tiene una misión que no se detendrá por un molesto tratado ni por retos logísticos. Ahora, hablando de retos técnicos, Columbia Británica también enfrenta problemas prácticos. Para empezar, la provincia no tiene estaciones de peaje en sus carreteras hacia Alaska, probablemente debido al tratado ya mencionado. Pero incluso si sortearan las barreras legales, el lado técnico tampoco es sencillo. Como explicó Ranx Pillay, primer ministro de Yukon, implementar peajes requeriría nueva infraestructura, casetas de cobro, personal para operarlas y un nuevo conjunto de regulaciones.
Tenemos que ver qué acciones tomamos y qué herramientas legales tenemos para decidir, dijo Pillay, sonando como alguien que está a punto de abrir una caja de Pandora. Hablar duro es una cosa, construir todo el sistema para respaldarlo, otra muy distinta. El senador Miers, sin embargo, no coincide del todo. Aunque no está a favor de los peajes para su estado, tampoco cree que sea ciencia espacial. Según él, los camiones ya tienen que detenerse en estaciones de pesaje por seguridad, así que añadir casetas de peaje no sería un gran salto. Por supuesto, esto no significa que los peajes de Columbia Británica se implementarán fácilmente. Incluso si la provincia lograra establecer un sistema, todavía tendría que enfrentar la presión de Estados Unidos. Y no sería poca. El gobierno estadounidense no tomaría a la ligera un intento de restringir el acceso a uno de sus estados. Washington podría responder con demandas, sanciones o incluso nuevas barreras comerciales contra Canadá. Después de todo, aunque Alaska esté lejos, sigue siendo un activo estratégico, es clave para la defensa nacional, la energía y los recursos naturales. Además, los lazos entre Alaska y Canadá son mucho más profundos que una simple carretera. Durante décadas, ambos lados han dependido el uno del otro para comercio, turismo y cooperación en materia de seguridad. Romper ese delicado equilibrio no solo afectaría a camioneros y exportadores, sino también a comunidades enteras a lo largo de la frontera. Y no olvidemos que el propio Tratado de la Carretera de Alaska nació en un contexto de cooperación militar en tiempos de guerra. Fue construido apresuradamente durante la Segunda Guerra Mundial para conectar la defensa del Pacífico. Hoy, esa misma ruta es testimonio de lo que ambos países pueden lograr juntos. Convertirla en un campo de batalla económico sería un retroceso histórico. Sin embargo, hay que reconocer algo, la postura de Columbia Británica es un recordatorio de que Canadá no es un actor pasivo en la relación. Está dispuesto a usar su posición geográfica para ejercer presión real. Y en este caso, esa presión se dirige directamente a la Casa Blanca. El problema es que jugar con Alaska significa jugar con fuego. El estado no es solo un lugar remoto lleno de montañas y glaciares. Es una pieza clave en la seguridad energética de Estados Unidos, con vastas reservas de petróleo y gas. También es crucial desde el punto de vista militar, al albergar bases aéreas estratégicas que vigilan el Ártico y el Pacífico. Si el acceso terrestre y logístico se ve comprometido, las implicaciones van mucho más allá de los precios del supermercado en anchoraje. Podría convertirse en un tema de seguridad nacional. En conclusión, la amenaza de los peajes de Columbia Británica no se trata solo de dinero o transporte, se trata de poder. Un recordatorio de que incluso una provincia puede desafiar a una superpotencia cuando controla una arteria vital. ¿Seguirá adelante Canadá con esta jugada? ¿O terminará en un pulso diplomático que se resuelva antes de que la primera caseta de peaje sea construida? Lo único seguro es esto. Alaska, ese primo lejano de la Unión, acaba de convertirse en el epicentro de una nueva batalla entre dos viejos socios. Y esta vez, no se trata de glaciares ni de osos polares. Se trata de quien controla el camino hacia el norte. Pero Miers no es el único al que no le agradan estos peajes. Jamie Benson, directora ejecutiva de la Asociación de Camioneros de Alaska, también ha expresado serias preocupaciones. Ella dijo que la propuesta aumentará significativamente los costos de transporte, interrumpirá las cadenas de suministro y elevará los precios de bienes esenciales de los que dependen los habitantes de Alaska. Benson pidió a los responsables políticos de la provincia que recordaran la gran relación entre Alaska y Columbia Británica, esperando que los gobiernos federales encontraran una manera de evitar los aranceles. Parece que la presión está aumentando en todos los frentes. ¿Pero sabes a quién no le importa esa presión? A la gente de Canadá. Tomemos como ejemplo a los habitantes de Yukon. No se están quedando de brazos cruzados esperando a que todo esto se disipe. No, se están poniendo creativos con su represalia. Pillay ha escuchado a residentes que prácticamente están armando un plan de acción, con ideas que incluyen prohibir a los atletas de Alaska participar en los próximos Juegos de Invierno Árticos. Y si eso te parece atrevido,
Algunos habitantes de Yukon incluso sugieren prohibir la entrada nada menos que a Donald Trump Jr. Sí, escuchaste bien, el hombre conocido por sus cacerías de grandes animales en el territorio podría encontrarse en la lista de no entrar. Y seguramente tendría que ganarse el regreso. Estas ideas poco convencionales pintan una imagen clara: Canadá no dará marcha atrás. Aunque Trump ha suavizado algunas de sus amenazas iniciales de aranceles, había sido firme. No vamos a tolerar estas amenazas y esta incertidumbre. Estamos defendiendo a los canadienses. La propuesta de los peajes, aunque de momento sea principalmente simbólica, dice mucho. El número de camiones afectados puede ser pequeño, pero el mensaje detrás es fuerte y claro: Canadá está frustrado y listo para mantenerse firme. Esta creciente frustración nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde podría llegar Canadá? ¿Podría cortar a Alaska por completo? Hagamos una hipótesis. Si Canadá quisiera cortar a Alaska del resto de Estados Unidos, tendría que interrumpir las rutas clave de transporte y suministro. Así es como, en teoría, podría hacerlo. Primero, bloqueando el acceso terrestre. Con los peajes que ya discutimos, Canadá ya está dando pasos en esa dirección. Pero un verdadero bloqueo significaría algo mucho más drástico: cerrar la carretera de Alaska. Eso cortaría la única conexión terrestre importante entre Alaska y los estados continentales. Como ya mencionamos, esa carretera es una línea de vida para todo, desde combustible hasta alimentos e industria en Alaska. Así que imagina el caos si Canadá decidiera desconectarla. Al fin y al cabo, Alaska ya enfrenta dificultades de accesibilidad. Algunas partes del estado más grande de Estados Unidos, como la ciudad de Hyde, dependen totalmente de la infraestructura canadiense. No puedes conducir a Hyde sin pasar por Stuart, Columbia Británica, o subirte a un hidroavión. Bloquea ese camino y dejas aisladas comunidades enteras. Si añadimos que partes de Alaska solo son accesibles por carretera a través de Canadá, como Hans y Skagway, se entiende cómo cerrar la autopista interrumpiría a toda la región. Pero seamos realistas, ¿podría Canadá realmente hacerlo? Técnicamente, sí. Casi el 80% de la carretera de Alaska está en territorio canadiense, lo que le da al país una ventaja enorme. Sin embargo, un bloqueo significaría cerrar una vía responsable de prácticamente todos los bienes y servicios que entran y salen de Alaska por tierra, lo cual no sería sin consecuencias. El impacto económico sería inmenso, y no solo Alaska sufriría. Negocios en todo Canadá también verían interrupciones. Pero no olvidemos, Canadá está cansado de las amenazas de aranceles. La idea de cerrar el acceso terrestre principal de Alaska puede parecer extrema, pero a medida que aumentan las tensiones, ¿quién sabe? La carretera de Alaska podría convertirse en el juego de gallina más dramático del mundo. Ahora bien, si Canadá realmente quisiera aumentar la presión, bloquear el acceso marítimo podría ser un cambio radical. El pasaje interior de Alaska se extiende por más de 500 millas a lo largo del Pacífico y ofrece fiordos llenos de vida silvestre, glaciares y paisajes insulares. Es una belleza costera, sí, pero lo más importante, es una ruta crucial para Alaska, y más del 90% de la carga destinada al estado llega por mar. Si Canadá quisiera complicar las cosas, cerrar esa ruta enviaría ondas de choque a la logística de Alaska. Después de todo, este es el camino que toman los cargueros, barcos pesqueros y ferries de pasajeros a través de aguas canadienses para evitar las condiciones más duras del océano abierto. Bloquear el pasaje interior obligaría a los barcos a tomar la ruta oceánica abierta, más larga, más difícil y mucho menos eficiente. No precisamente el sueño de un capitán de crucero. Hablando de cruceros, la próspera industria de cruceros de Alaska depende de esas aguas canadienses. Solo en 2023, un récord de 1.65 millones de pasajeros de cruceros usaron esta ruta para visitar el sureste de Alaska. Si Canadá la bloquea, no solo Alaska enfrentaría una crisis turística, sino que el efecto dominó en la industria de cruceros sería catastrófico: viajes cancelados, ingresos perdidos y pasajeros furiosos varados en puertos canadienses. Luego está la terminal de ferries de Prince Rupert, que sirve como centro de tránsito esencial para los alascanos que viajan hacia el sur.
Si Canadá decide cerrarla, sería como cerrarles la puerta a las conexiones de viaje hacia los estados continentales. Y no olvidemos que esta terminal es la primera instalación de preclearance marítimo en el mundo, lo que significa que la aduana de Estados Unidos hace las inspecciones directamente en Canadá. ¿Pero llegaría Canadá a pasos tan drásticos? De nuevo, no está fuera de lo posible. Bloquear el acceso marítimo sacudiría tanto a Alaska como a Estados Unidos hasta el fondo, y las consecuencias se sentirían mucho más allá de las aguas. Canadá está jugando a largo plazo, y con el pasaje interior y la terminal de Prince Rupert en sus manos, tiene las cartas para causar un gran impacto. Cuando hablamos del transporte aéreo, las apuestas bajan un poco. Claro, el tráfico aéreo de Alaska es crucial, pero la influencia de Canadá en los cielos se trata más de molestias sutiles que de un caos total. Así está el asunto. Los vuelos comerciales y militares entre Alaska y los estados continentales suelen pasar por el espacio aéreo canadiense. Si Canadá decidiera negar estos derechos de sobrevuelo, obligaría a los aviones a tomar rutas más largas y costosas, ya sea por el Pacífico o el Ártico. Es un fastidio, sí, pero no es el golpe fulminante que sería un bloqueo terrestre o marítimo. En el mejor de los casos, significaría mayores costos de combustible, más complejidad logística y pasajeros enojados, pero el efecto sería relativamente menor en el panorama general. La infraestructura aérea de Alaska podría seguir funcionando, solo que con desvíos. Dicho esto, el tráfico aéreo depende mucho de la coordinación con el control aéreo canadiense. La operación fluida entre autoridades de aviación de ambos países mantiene los vuelos en orden. Si Canadá interfiere, habría retrasos, sí, pero nada catastrófico. La verdadera disrupción vendría en caso de emergencias. Los aviones que vuelan hacia o desde Alaska podrían necesitar aterrizar en Canadá en caso de problemas en vuelo, y ahí la cooperación es vital. Pero incluso eso serían contratiempos temporales. Lo que no es temporal, en cambio, es el control de Canadá sobre el comercio de Alaska. Ahí es donde se podría generar un verdadero caos. Gran parte de los alimentos, combustibles y bienes de consumo de Alaska llegan a través de Canadá. Así que imagina que Canadá impusiera aranceles pesados, cerrara cruces fronterizos o prohibiera rutas comerciales específicas. No sería solo una molestia, sería un desastre económico. Alaska enfrentaría escasez de todo, desde combustible hasta materiales de construcción, y los costos se dispararían en cuestión de días. Canadá tiene una posición sólida aquí gracias a su control sobre los servicios ferroviarios y de carga. No existe un ferrocarril directo que conecte Alaska con los estados continentales, por lo que las mercancías siempre pasan por vías canadienses. El puerto de Vancouver es un centro crucial, que maneja gran parte de los envíos hacia y desde Alaska. Desde alimentos hasta combustible, todo pasa por puertos y ferrocarriles canadienses antes de llegar a su destino. Quita eso, y el sistema logístico de Alaska simplemente colapsa. Pero esto no es un camino de un solo sentido. Cada año, más de $1.000 millones en comercio fluyen entre Alaska y Canadá. Alaska exporta alrededor de 596 millones a Canadá mientras importa 753 millones en bienes. Eso significa que la economía canadiense también sufriría. Aunque el país ya está tomando medidas para reducir su dependencia de Estados Unidos, este tipo de interrupción económica aún dolería. Y mucho. Pero este no sería el verdadero costo de un bloqueo a Alaska. El verdadero costo es sobre las personas, las familias y los pueblos pequeños que dependen de un intercambio transfronterizo fluido para sobrevivir. Según estadísticas recientes, el comercio con Canadá sostiene más de 20.000 empleos solo en Alaska. Y eso sin contar a los 4.350 empleados en negocios de propiedad canadiense en el estado. No son solo números en un papel, son familias que dependen de ese sueldo para llevar comida a la mesa y pagar sus cuentas. Quita ese comercio, y sus medios de vida quedan en riesgo. Como dijo un líder local, no veo cómo la gente común obtiene algo de esto. Creo que solo los ciudadanos cargan con el costo. Con esto en mente, ¿crees que Canadá realmente llevaría a cabo un bloqueo total de Alaska? ¿Cuánta presión tendría que enfrentar antes de tomar medidas tan drásticas?
¿Y cuál crees que sería la respuesta de Estados Unidos, tanto a los peajes propuestos como a un bloqueo más extremo? Eso ha sido todo. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuros análisis. Adiós por ahora.